nos entrelazamos con el ponente tanto del caso de la recusación como de la casación, el abogado Carlos Carrillo Gomila. Bienvenido, Carlos, y buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la oportunidad que nos das. Bueno, algo que es extraño, pues este fallo de casación que pues es una especie de gran chorizo, porque embute tanto la recusación que se le ha puesto, los, los, todos los procesos que debía haberse culminado antes de llegar a estudiar a fondo esta casación, los incluyen aquí adentro, y sobre todo que lo más extraño es que sea la magistrada presidenta quien esté incumbiéndose en el caso que debía tocarle a otra magistrada que está incapacitada. Bueno, sí, Fernando, mira, esta filtración que se ha dado en el día de hoy es para nosotros muy delicada porque, primero que todo, está pendiente de resolver hasta el día de hoy la recusación que nosotros propusimos contra la magistrada López porque el señor Martinelli la había querellado hace menos de 2 años. Todo el abogado sabe que eso es una causal de separación de conocimiento del caso. El segundo punto es que está todavía en trámite. Entendemos que por firma la advertencia de inconstitucionalidad. Y el tercer punto es que el contexto de la información de identificar que este proyecto se ha hecho en un despacho distinto al de la ponente, que es la magistrada García, y atribuyéndoselo al despacho de la magistrada López, que para nuestro juicio pues es algo pues muy grave y la Corte debe pronunciarse en las próximas horas aclarando esta situación. Definitivamente en el caso de Ricardo Martinelli, lo que más llama la atención es que el calendario judicial pareciera estuviera condicionado a los tiempos electorales y esto ha contaminado el sistema. Vuelvo y te repito, todavía hay incluso recursos de hecho pendiente en el Tribunal Superior. Hay 27 páginas de inconsistencias certificadas por el secretario del Tribunal Superior y que se entre a resolver una admisibilidad en base a consideraciones formales que se sustentan algunas de ellas en errores del propio expediente y no del accionante, es grave. Yo siento que la magistrada García, una vez tenga conocimiento de esto, debe poner los correctivos correspondientes y por lo menos darnos el derecho del debido proceso como ejemplo de la Corte Suprema de Justicia. El sistema se está deteriorando y vuelvo y te repito, es muy grave que el señalamiento que se ha hecho de un proyecto realizado en otro despacho. Y eso es grave porque también en las irregularidades de la digitalización, había digitalización en computadoras Mac que no pertenecen al órgano judicial, porque no tienen ese servicio. Entonces, esto sí es preocupante y bueno, esperemos que se pueda ajustar a derecho. No vamos a hacer consideraciones sobre ese documento porque nos parece un acto totalmente violatorio de cualquier consideración jurídica. Para nuestro juicio, esta situación es grave y no tan solo la sala, sino el Pleno de la Corte debe tomar los correctivos correspondientes. Consideramos muy grave que un proyecto de esta naturaleza, primero se haya advertido hace más de 6 meses y ahora, en las últimas 3 semanas, si ustedes revisan ciertos medios de comunicación, aparecían fallos anunciados de amparos antes de que siquiera fueran notificados a la parte. Más aún, un periódico tiene la numeración que vamos por el octavo amparo negado a la defensa de Martinelli y omitieron que en alguno de estos fallos existió el salvamento de votos de la magistrada Russo, que no aparecía en el contexto de la noticia, lo que te indica que hay una situación preocupante de seriedad por parte del manejo, con el colofón de que recientemente el Tribunal Superior de Liquidación ha hecho la conclusión de que se pueden notificar las cosas por Twitter o Sí. por conferencias de prensa. Esto, en el caso de Martinelli, está trastocando
toda la justicia. Y hay que hacer un alto, hay que hacer un alto y que los responsables asuman las consecuencias de esto. Bueno, ¿qué sigue ahora? Porque esto es grave. Es decir, que haya un proyecto de fallo, pues saliendo de un despacho, es decir, es como si un juzgado estuviera fallando dentro de otro juzgado. Entre otras cosas, eso es lo mínimo, pero es gravísimo. Pero hay un contexto mucho más preocupante desde el punto de vista jurídico, que es la seguridad y la estabilidad judicial. Esto es una afrenta al sistema de justicia y yo creo que hay que poner un alto porque no es posible, vuelvo y te repito, Fernando, que nosotros tengamos más de 3 semanas conociendo fallos de la Corte por los medios de comunicación social, cuando se refieren a Ricardo Martinelli y cuando le son negativos. O sea, no es posible que esto se siga repitiendo más con ciertas actuaciones públicas de ciertos funcionarios judiciales. Bueno, lo cierto, Carlos, es que, eh, sabes, todo el sistema judicial pareciera estar pues trastocado. Y el problema es que esto estamos hablando del tribunal de última instancia. Porque, ¿cómo se enmienda algo tan grave como esto? ¿A quién le tocaría? Muy difícil enmendarlo. Yo creo que esta crisis que sume, y vuelvo y te repito, no es este último fallo aislado, es una serie de actuaciones judiciales a través de diferentes plataformas que es delicado. Entonces, ¿qué tipo de justicia se puede tener cuando aquí lo que están impidiendo es que se discuta y se demuestre al público que hubo dos testigos protegidos que sirvieron para condenar a Ricardo Martinelli y que no le dieron la oportunidad a su defensa? ¿Cómo es posible que no se pueda discutir en público que Eliseo Ábrego dijo que todos los fondos de Martinelli eran lícitos? ¿Cómo es posible que una sociedad se le atribuya el 60% de acciones a una persona cuando ni siquiera se tienen libros ni coinciden las cantidades? Y peor aún, cuando todas las personas que pusieron el dinero, todas, han dicho que la plata que pusieron, ellos decían, eran lícitos, pero se convierten en ilícitos imputándoselo a Martinelli. Y bueno, aquí hay una serie de situaciones antiéticas desde el punto de vista del cuestionamiento que el hermano de una fiscal fue el que negoció todos los acuerdos, o los más relevantes. Entonces, son cosas que si el sistema por ética no evacúa, lo que está colapsando. Y yo siento que es el momento de que en el Ministerio Público, en el órgano judicial, usen los correctivos para fortalecer el sistema, porque lo están destruyendo por tratar de imponer o hacer que el órgano judicial determine el resultado o los elementos de un calendario electoral. Mira, Guatemala acaba de dar el ejemplo para Latinoamérica y la región. Guatemala, el presidente Arevalo. Bernardo Arévalo ha tomado posesión por encima de órdenes de los tribunales competentes y de la Fiscalía General, que trató no tan solo de inhabilitarlo, sino de que tomara posesión. Y todas las organizaciones internacionales, absolutamente todas, han determinado que el derecho de elegir y ser electo es prioritario y que no puede ser afectado por actuaciones parcializadas o de cualquier naturaleza de la justicia o del órgano judicial. Porque ese es un modelo que, así como el lawfare anteriormente fue motivo, ahora se está convirtiendo en una experiencia regional que está siendo vedada por los organismos internacionales que están condenando el uso de la justicia para evitar o trastocar los procesos electorales. ¿Debe el órgano, el Tribunal Electoral, pronunciarse sobre esto? Porque esto obviamente modifica totalmente el mapa electoral, si es que esta aberración puede salir de la Corte. Bueno, primero que todo, que este fallo debe llenar una serie de procedimientos y formalidades, por lo menos. Tiene que pasar a debate, tiene que pasar a discusión entre las magistradas, tiene que resolverse la recusación, tienen que esperar la advertencia de inconstitucionalidad
y el órgano, el Tribunal Electoral es el que va a definir si quiere que se respete lo dispuesto en sus decisiones electorales o si va a permitir que haya estos intentos fuera del órgano judicial, fuera del órgano competente que es el Tribunal Electoral por parte del órgano judicial. Más aún, existen ciertas actuaciones que son las que van a determinar el futuro político del país en las próximas semanas. ¿Van a poner, ustedes esperan que la Corte haga un pronunciamiento sobre esto? Nosotros sí consideramos que la Corte institucionalmente va a hacer algún pronunciamiento en el transcurso de las próximas horas o días, pero sí es necesario para esto aclarar y establecer y darle sentido a la administración de justicia por una parte. Por otra parte, ya Ricardo Martinelli ha recurrido ante la OEA, ante el alto comisionado de las Naciones Unidas y ante el secretario general de las Naciones Unidas, exponiéndole en paralelo a lo que sucedió en Guatemala, la situación de Panamá. Esperemos que haya pronunciamientos prontamente para que se respete las aspiraciones políticas de un sector de la comunidad. Carlos Carrillo, entonces esperemos mañana cuáles van a ser las respuestas de la Corte y sobre todo, ¿habrá algún pronunciamiento también del equipo legal del expresidente Martinelli? Sí, estamos acopiando las pruebas porque son fuentes de plataformas y de medios de comunicación. No tan solo el de hoy, vuelvo y te repito, en las últimas 2, 3 semanas ha habido una coherente filtración de información en perjuicio de Ricardo Martinelli para los efectos de hacer, ni siquiera permitirle un juicio final que determine su inocencia o culpabilidad. Vuelvo y te repito, Fernando, es vergonzoso. Yo no veo a ningún abogado aceptar que haya una condena sin haberle dado el derecho a contradecir a los testigos. Mínimamente eso es lógica y es preocupante y es un Estado de Derecho que tenemos que defender y no una situación coyuntural. De todas maneras, en los próximos días esto se va a estar en desarrollo y nosotros propondremos las acciones legales correspondientes. Bueno, así andan las cosas. Carlos Carrillo, gracias por esta Gracias participación. a ti, Fernando.